Partiendo, iniciar grabación. Ya, en principio ahorita estoy probando el audio y funciona. Bueno, ahorita parece que funciona. Vamos a confiar en eso y en todo caso hay que probar en el break. Y si no, vemos cómo arreglarlo. Ya, está bien. Trata de hacerlo así sin que nos demos cuenta. Bueno, han visto las noticias, ¿no? ¿Han visto lo de la CIDH? ¿Saben qué cosa es la CIDH? ¿Qué significa CIDH? Corte, corte, Comisión Interamericana. Corte, CIDH significa Comisión Interamericana. Corte IDH significa Corte Interamericana. La Comisión Interamericana es una instancia, es un organismo, digamos, evaluador no jurisdiccional, no son jueces, es una instancia previa que evalúa casos, saca informes y revisa casos que cuando no pueden resolverse en esa instancia, digamos, sin tener que recurrir a jueces, sí pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí se resuelve como si fuera un caso jurídico, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. La comisión, no les vaya a pasar lo que le pasó a una congresista, que no voy a decir quién es, pero que se fue a la Comisión Interamericana que está en Washington y empezó a quejarse de un montón de fallos de la Corte, pues la Corte queda en Costa Rica, está en otro lado, ¿no? Entonces, estaba un poco perdida con sus quejas, ¿no? Pero bueno, no nos dejó muy bien parados en esa... Bueno, pero en fin, ha salido un informe interesante, yo les diría que revisen si pueden las conclusiones generales, así, porque en realidad se ha formado una posición medio simplista, creo yo, de que si crees que hubo excesos, entonces eres alguien que eres un pro castigo, que quieres que el castigo vuelva y no sé qué. Y si no, y además no te importa que hayan habido también violación de la ley y actos, digamos, reprochables de los propios manifestantes. Como que casi solo puedes estar en un lado o en el otro. Y si más bien, si criticas a los manifestantes, estás como que también el extremo opuesto. En realidad no debería ser así, ¿no? Deberíamos poder como que mirar las cosas con más detenimiento. Y justamente, si revisan este tipo de informes, más allá de algunos sesgos individuales, por ejemplo, acá han puesto esta cita que puso Daniel Llover ahora en Twitter, de una parte del informe. El informe se pone a hablar, la economía peruana está basada primordialmente en un modelo extractivista cuyas reglas no han contribuido a reducirse significativamente. Es como que, mira, bacán tu opinión de la economía peruana, pero, o sea, esa no es tu función, esa no es tu competencia. ¿Qué estás haciendo diciéndome como que, ya, o sea, chévere tu opinión, ya, bacán, pero ¿por qué mejor no me dices lo que realmente es tu competencia o lo que estás llamado a hacer, que es evaluar ese asunto por el que te han preguntado, ¿no? Lo que está pasando en las protestas, efectivamente. Y puede ser que hayan partes específicas del informe que uno critique. A mí me parece que es innecesario poner estas cosas, que abre flancos de discusión innecesarios. Pero, de todas maneras, eso no significa tampoco que, porque tiene una parte criticable, no sirve el informe. Entonces, como que ya no sirve para nada, ¿no? Sí, sí, digamos, esto ha dado lugar a que ahora hay economistas que han refutado esto, y la verdad es que eso es una discusión de economistas, ¿no? Nosotros deberíamos, cuando hablamos en la primera clase, yo les dije que hay que tener humildad intelectual, hay que reconocer qué cosas sabemos, qué cosas no sabemos, y también qué cosas puede ser que tenemos una noción, pero hay otra gente que es especialista, así como ustedes van a ser especialistas en ciencia política y específicamente en algún área más enfocada en algún momento cuando vayan trabajando, después de que lleven unos años trabajando. Así, igualito, hay otra gente que es especialista en los otros temas. Entonces, si van a emitir una opinión en esos otros temas, no lo hagan en términos categóricos, salvo que realmente se hayan informado al nivel que se ha informado esa gente, ¿no? La gente que es especialista, bueno, en fin. Eh,
creo que es criticable esa parte, pero creo que en general es positiva, es interesante, o sea, es positivo que se hagan estas investigaciones de agentes externos al gobierno, ¿no? Antes han sido medios de prensa, pero podías criticar, no, pero tal medio de prensa no me gusta, pero bueno, la Comisión Interamericana tiene un poco más de legitimidad porque es parte de un acuerdo internacional que nosotros hemos firmado, porque queríamos, no porque nos han obligado, no hemos renunciado a nuestra legitimidad o algo así. ¿No? Podemos denunciarlo e irnos, como como hizo Venezuela, como está haciendo Nicaragua ahorita, como hizo Perú con Fujimori, pero como sonarán por los países que estoy mencionando y por el régimen anterior, bueno, no es algo que suelen hacer los países democráticos, pero en todo caso es una discusión que se puede tener, ¿no? Este, bueno, también ayer, muy importante, ¿no? Hubo un, o- hubo por fin una victoria en el grupo. Claro, claro. Después de la funada, sí, sí, ahí estaban cantando contra la U en el estadio. Este, bueno, también salieron un par de encuestas interesantes. Esta cosa del IEP me pareció que me llamó mucho la atención, porque claro, la gente de izquierda, claro, la gente que se considera izquierda cree que el gobierno de Dina es de derecha, y la gente que se considera derecha cree más que el gobierno de Dina es izquierda. Y o sea, ¿no? Eso te dice mucho, te dice varias cosas, pero una de las cosas que te dice y que está detrás de esto, no detrás solamente de este indicador, sino de varios indicadores más, que hay un montón de encuestas, es un tema que, digamos, pueden seguir en el tiempo. eh, es que en realidad, si ustedes se dan cuenta, la gente no sabe bien qué significa izquierda-derecha. Y no solo no sabe bien, sino que no le importa. No le importa mucho. Cuando votan, no votan tanto por si el patria es izquierda-derecha, votan por alguien más que tiene que ver con tu identidad, con tu comunidad, con la gente que es cercana a ti. Si la gente cercana a ti es izquierda, tú bacán también eres izquierda normalmente. Porque a la mayoría de gente, nosotros somos raros. Eso que nos gusta la política, somos los raritos de la sociedad. En la mayoría de gente no les interesa la política, ¿no? Entonces, les hacen caso a ustedes. Ustedes son el amigo político, la amiga política del grupo, y a ustedes probablemente varios les dicen, oye, ¿tú por quién vas a votar? Ah, ya, entonces les hace caso a lo que ustedes les digan. Muchas veces así pasa, porque así vota la mayoría de gente. Entonces, no deberíamos asumir, como muchas veces se dan a cuenta que asumen los políticos, que izquierda-derecha es necesariamente la discusión más relevante para qué define una elección o qué define si apoyas o no una candidatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu campaña para criticar a tu enemigo es comunista, de repente no tiene el efecto que tú crees que puede, no tiene el efecto que habría tenido en los 80 cuando el comunismo internacional era efectivamente una amenaza, eh, y tampoco tiene el efecto que tú creerías ahorita porque la gente no entiende qué es el comunismo. Tú le preguntas al 90% de la gente, le muestras la foto de Marx y te van a decir, no sé, ¿quién será ese señor? ¿No? O sea, Abraham, no sé, o sea, sí, Miguel Grau, sí, sí, no faltarán. Te apuesto que si Henry, te apuesto que si Spencer te pasa con la foto de Marx así, nadie lo va a reconocer. Bueno, muy poca gente, ¿no? También salió una encuesta de Ipsos con Perú 21 que muestra que la gente no está realmente, no siente que haya, a ver, esto lo que te descarta es la percepción que podría tener algunas personas de que el gobierno ha mejorado, de que, a ver, más que lo que en verdad ha pasado, que es una discusión más objetiva que podríamos tener, luego de hacer análisis, de revisar evidencia, eh, para la política, para las elecciones, importa lo que la gente percibe, ¿ya? Una cosa es el indicador de seguridad objetivo y otra cosa es la percepción de seguridad. Si tu indicador de seguridad ha bajado en los últimos 15 años, pero tu percepción de seguridad ha subido, la gente le va a importar la seguridad y va a creer que la cosa está peor. Y eso va a ser por lo que voten. Entonces, las percepciones son relevantes. ¿Ya? Entonces, hay algunas personas que creerían o sustentarían, conozco un par, son mis amigos, de hecho, que sustentarían que no, la gente ya se calmó, ya está como que el gobierno de Dina ya las cosas están mejorando, ya todo está viendo en popa, ¿no? Sin embargo, tú te das cuenta que en diferentes cosas la mayoría de gente cree que las cosas siguen con el gobierno de Dina, siguen igual o han empeorado incluso. En control de la corrupción sigue igual o empeorado. Situación económica sigue igual o empeorado. Situación política del país, peor. ¿No? Gestión pública de los ministerios, igual. Control de delincuencia, eso sí, nadie, ¿no? Ya totalmente, o sea,
no es que haya habido eso y la gente sigue estando también a favor de un adelanto de elecciones. Claro, claro, probablemente, ya, ¿quiénes serán, pues, no? Ya, estadísticamente siempre es imposible que no haya por lo menos alguien. Eh, bueno, el adelanto de elecciones sigue siendo una idea muy apoyada y me da risa esto que quieren, o sea, la gente quiere sanción así fuerte contra los muchasueldos, ¿no? Los congresistas muchasueldos quieren que los metan a la cárcel y además que reciban prisión por el delito. Solamente que sean desaforados de Congreso, no, 19, ¿no? Solamente suspendidos, no, esos son chistes. Ellos quieren que se vayan a prisión, 75%. Si tú le preguntas a la gente que está a favor de cambiar la Constitución, ¿por qué quiere cambiar la Constitución? La mayoría, un grupo muy grande, una de las primeras minorías, te dice, para meter presos a los corruptos, una cosa así. Tú le tratas de explicar que eso se regula en el Código Penal y te dicen, no, pero el presidente tiene que meter, ¿no? Y por último, sobre destaque de encuesta, simplemente tengan en cuenta este indicador, que es la percepción de cuáles son los principales problemas del país, porque en la segunda parte del curso, cuando veamos encuestas, vamos a ver que esto es una cosa que te guía respecto a cuáles son los temas que se han discutido más en las elecciones, ¿no? Y esto de corrupción y delincuencia estén entre los dos más altos, sean los dos más altos, luego está costo de vida, claro, corrupción y delincuencia vienen siendo hace tiempo los dos más altos, ¿no? O sea, miren, 2016 era también delincuencia, corrupción. Sin embargo, no ha sido así siempre, esto es los últimos años, pero fíjense cómo era en el 2001. En el 2001, los principales problemas eran desempleo y pobreza. Somos un país diferente, ¿no? O sea, son problemas distintos, terribles, pero yo diría, incluso esto es discutible, pero diría que son problemas un poco mejores que estos de acá. Sí, pero digamos, la pobreza ha subido por el COVID, pero no, es más, subió al 2021, pero luego ha vuelto a bajar. Entonces, claro, pero claro, la percepción puede ser otra cosa, ¿no? No siempre va de la mano con la data exacta. Pero de todas maneras, fíjense en estas cosas porque esto responde a qué tipo de candidato estás buscando también, qué tipo de candidatos o qué perfil de candidaturas buscas tú en la siguiente persona, ¿no? Bueno, em, ya vimos entonces Colombia, ya vimos Chile. La idea no era revisar a fondo, demasiado a fondo estos países porque no hay tiempo de, digamos, meternos a bucear demasiado y además sería confundirlos por las puras, porque en la vida se van a memorizar todas las reglas electorales de todos los países. Mi intención, como les digo, siempre ha sido que se, se digamos, entiendan y si se van a memorizar algo en la medida posible que sea lo de Perú, ¿no? Las reglas de Perú, hay que entender la lógica por lo menos. No hay que memorizarse dónde está el artículo, tal, esas cosas, ni los abogados lo hacen. No, pero, ¿qué cosa? ¿Qué les pidieron? No, pero sí, pero a ver, no te lo tienes que memorizar, porque si en el examen vas a poder tener tus cosas impresas al costado, vas a poder revisar. Si tú revisas antes, como que, mira, en esa ley se resuelve el tema, pero durante el esto no te acuerdas, miras y, así se llama la ley o esta era la ley, porque ya lo estudiaste, te vas a acordar al toque. Sí, no va a ser importante, salvo que ustedes ya lo sepan y lo quieran mencionar. No va a ser urgente que ustedes citen un artículo de una ley o algo así. Pero sí, pero sí, por ejemplo, sí sería bueno que sepan que en el Perú las reglas electorales están desperdigadas en un montón. ¿Cuáles son? Me voy a mis diapositivas del curso de análisis electoral para ver cuáles son las leyes. Y de ahí las busco en SPIG y veo cuál es la versión vigente de esas reglas. Y así ustedes harían, o sea, ustedes los contratan para analizar una elección. Me interesaría que puedan usar el material de este curso para regresar, lo vuelven a revisar, porque no se lo tienen que saber de memoria, pero lo pueden revisar y ya se acuerdan de cómo funciona el tema y ya y con eso como que su herramienta de trabajo, ¿no? O una de sus herramientas de trabajo. Sí, es su análisis individual, utilizando los conceptos, las ideas que hemos visto. Lo que más me importa es que se haya entendido, claro, los conceptos de democracia, porque o sea, porque es bien evidente cómo eso impacta en si una elección realmente es libre o no. Y después también
el tema de cómo funcionan las reglas en el Perú, que me importa más, les repito, que se entienda la lógica, más que se memoricen cualquier cosa en específico. Además, porque como les he explicado, las reglas están cambiando, o sea, cada rato cambian algunas cosas. Entonces puede ser que tengamos otra constitución en 5 años, no sabemos. Entonces, de repente, o sea, que se memoricen las reglas sería un despropósito. Pero sí entiendan la lógica y vamos a ver después, la segunda mitad del curso, cuál es el efecto de tener o una regla o la otra, un poco más a fondo. Pero bueno, ok, el siguiente país que vamos a revisar un poco con esa misma idea, vamos a ver ahora 4 países en la medida de lo posible, o los que alcancemos, pero en todo caso, en la medida de lo posible 4, 2 un poco más a fondo y 2 bien rapidito. México y Estados Unidos son un poquito más a fondo y más rápido vamos a hablar de el Reino Unido y también de Cuba. Eh, Federaciones en el mundo. México es una federación, no ustedes saben. O sea, el nombre oficial de México, ¿alguien ha hecho modelo de Naciones Unidas? Estados Unidos mexicanos. ¿Tá? Solo que nadie lo conoce como Estados Unidos porque, bueno, no, sí, competitivo el nombre. Entonces, de todas maneras, es interesante ver cómo la composición, la historia de México. México, por ejemplo, o sea, ustedes saben, lo conversamos en un momento, que San Martín tenía acá la intención de ser una monarquía, ¿no? En México llegó a ocurrir, ¿no? Llegó a ocurrir 2 veces. Hubo emperadores, eh, pero digamos, no fue tampoco un proyecto muy exitoso el de México, lamentablemente, ¿no? Yo creo que es interesante y discutible, está hecho para si quieren hacer algún trabajo de investigación en algún momento, lo de qué hubiera pasado si Perú era una monarquía desde el inicio. Porque ya a estas alturas no lo puedes convertir, ¿no? O sea, ya fue, ya se te pasó el tren, pero cuando tú recién estás armando un país, si estás todavía en el siglo XIX, de repente todavía era una opción. ¿Cuál hubiera sido el efecto práctico? Me parece que es discutible, pero la cosa es que en México no funcionó bien, se intentó hacer 2 veces. Hubo un primer imperio mexicano y hubo un segundo imperio mexicano. Este fue el primero que ocupó. Si se dan cuenta, México ocupaba toda la parte izquierda de Estados Unidos, ¿no? Esto sí se los conté hace un tiempo, que por eso todo lo que está en esa parte de Estados Unidos tiene nombres en español, ¿no? San Diego, Santa Mónica, sí, Texas, literal, era así Texas. Texas, de hecho, Texas fue un estado independiente durante unos años, durante un momento. Y en Estados Unidos, o sea, Texas es uno de los estados donde la gente está más orgullosa del estado y son como que un poco más que independentistas. O sea, si tú vas a una universidad en Estados Unidos y ves como que las ventanas de la gente, hay varios que ponen su bandera de Texas. Bueno, luego hubo una guerra luego el primer imperio mexicano, una guerra que, digamos que el imperio no funcionó bien porque, digamos, le quitaron un montón de territorio. Perdió un montón digamos, en sus planes digamos que no funcionaron. Perdieron un montón de territorio contra Estados Unidos. Algunos de esos territorios, amicalmente, por ejemplo, Texas se independizó primero y luego fue comprado por Estados Unidos. Fue como que anexado amicalmente a Estados Unidos. Pero otros territorios sí se las quitaron en una guerra. De hecho, miren este mapa de cómo era Estados Unidos, digamos, en las colonias en 1756. Entonces, las 13 colonias, los que hablaban inglés eran los rojos, acá. No los rojos de los izquierdistas, pues. Los que hablaban inglés eran los que están acá coloreados de color guinda, para no. Aunque si digo los guindas, también van a entender de repente otra cosa, ¿no? Como que, claro, los que son así casi partido morado. Pero bueno, después hay toda una parte que fue conquistada por Francia, ¿no? Y que, claro que ya ahí la gente ya no habla inglés porque Estados Unidos chapó todo eso, pero sí hay tradición francesa en esos lugares. Si van a Estados Unidos van a ver que la comida de Luisiana tiene tradición francesa, etcétera. Y en el lado de que se quedó en Canadá, sí todavía hablan francés, en Quebec, ¿no? Pero bueno, toda esta parte tiene tradición francesa, pero Estados Unidos lo fue adquiriendo, esto sí, amicalmente. Estados Unidos ha sido históricamente un aliado de Francia,
principalmente porque Francia ha sido toda la vida un enemigo del Reino Unido, ¿no? Entonces, siempre el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero después también hubo miren cómo varió cómo fue variando el territorio, ¿no? Acá Texas se hizo independiente en un momento, toda esta parte es la incorporada de la parte de Luisiana, ¿no? Digamos, por Estados Unidos amicalmente con Francia, pero luego hay otras partes que son incorporadas a México. Han estado en el 48, o en diferentes partes, en diferentes momentos, fue como que Estados Unidos adquiriendo todo ese territorio de ahora. De hecho, hasta ahora hay un estado en México, este estado acá se llama Baja California, porque antes el de acá era Alta California, pues, pero ahora solamente hay Baja California, ya se quedaron, ¿no? Es como que nosotros digamos, como que, como que Tacna se llamara Alto Tacna, ¿no? Y sí, sería más rochoso, ¿no? Como que nos hubieran quitado, o sea, como que Arica se llamara Bajo Tacna. ¿Qué? Sí, sí, sí. O sea, te deja el mismo nombre que te deja ahí en la huella histórica de lo que pasó. Bueno, luego hay un segundo imperio mexicano que también fracasa. Intenta este segundo imperio, si se dan cuenta, este no es el límite de México. Trata de chapar todo Centroamérica, ¿no? O buena parte de Centroamérica. Pero también fracasa. Y más bien viene este pata, ¿saben cómo se llama? Porfirio Díaz, ¿no? Que fue el dictador de México al final del siglo XIX. Eh, y digamos, contra él se eleva la Revolución Mexicana. Luego, eventualmente, hacia el final de su mandato, él decía que, bueno, ya creo que México puede estar listo para elecciones después de un montón de tiempo que él le dice, no, yo creo que ya, ahora sí, ¿no? Ya la democracia puede nacer en este país. Pero apenas se mandó o sea, salió un líder opositor que fue Madero al inicio, eh, digamos que no o sea, ya no le gustó tanto la idea a Porfirio, y entonces dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Y lo metieron preso. Entonces, ahí se levanta la Revolución Mexicana, hay todo, también participación de otro líder importante que se llama Emiliano Zapata. Pero bueno, en fin, después de la Revolución, Madero llega a ser presidente y es el primer presidente después de Porfirio Díaz. Pero luego de eso hay toda una etapa de inestabilidad política enorme en México, que, o sea, digamos, de alguna manera que termina o sea, no termina, pero se transforma en un momento en lo que empieza a ser el dominio del PRI, el dominio del Partido Revolucionario Institucional, que digamos es el partido que nace después de las cenizas de la Revolución. Hay, digamos, no hay como que una certeza histórica de cuándo termina la revolución. Para diferentes gente termina en diferentes momentos, pero de alguna manera que el partido que nace de ahí es el PRI. Y muchas veces en varios estados van a ver que suele pasar, vamos a revisar esto de nuevo con Cuba, pero suele pasar que cuando recién nace el Estado, el partido que como que, el primer partido que se forma, el partido que sale como que de aquel movimiento que logró la independencia o que logró esa fundación democrática, tiende a actuar de forma tal que si tú eres opuesto a ese partido, eres un enemigo, no eres un opositor político, sino eres un enemigo de la democracia, eres un enemigo del país. Entonces, para el PRI, si tú no estabas con el PRI, eras un enemigo de México, ¿no? No eras como... No es que no se acepta la pluralidad política, aceptar que pueden haber partidos políticos con visiones diferentes es un concepto del siglo XX. Sí, de hecho es una cosa que se va desarrollando poco a poco, sobre todo acá en América Latina, de la segunda mitad. ¿Ah? O sea, no, en el siglo XX empieza a nacer, digamos, ¿no? No se acentúa para nada. De hecho, todavía no se ha acentuado ni siquiera en el 21. Pero sí, efectivamente en el 21 está por lo menos ya mejor, más clara esa idea. Eh, en Estados Unidos pasa lo mismo con el Partido Federalista. Para los federalistas, porque eran los que lograron que Estados Unidos sea una federación, o sea, crear Estados Unidos, si tú no eras federalista, eres un enemigo del Estado. ¿No? Y el primer partido opositor a los federalistas fueron los demócratas republicanos, que después eventualmente fueron los demócratas y los republicanos. Se dividieron. Pero, ok, lo mismo, después vamos a ver qué pasa en Cuba. Pero luego del el siglo XX, que digamos es un periodo, no tenemos que revisar acá a detalle la historia de México, pero sí, si en algún momento tienen que hacer imagínense que los contratan para hacer un análisis de las elecciones en un país en específico, si tienen que hacer eso,
es un trabajo, ahí sí, interésense por entender bien la historia, porque si no, van a haber detalles en la conversación, cuando estén en una reunión, que ustedes, que ellos van a presumir que ustedes saben, y si no lo saben, van a pasar un roche feo, ¿no? Entonces, es importante que sepan un poco más de detalles, sobre todo si es que ya están estudiando un país específico. No es necesario que ahora se lo aprendan para el curso, solo entiendan la lógica, pero sí es algo, o sea, sí la historia, de dónde vienen las cosas, te dice mucho de cómo entender lo que está pasando en ese momento, ¿no? Luego, o sea, hacia poco a poco, el PRI va aprobando en diferentes momentos algunas reformas que van permitiendo que, no es que no había oposición, había, pero estaba perseguida, ilegal, en algún momento ya se hace legal, pero no podía participar tanto. Y en realidad es en los 90 cuando ya se considera que México empieza a ser una democracia. La primera vez que pierde el PRI las elecciones es en el 2000, cuando gana Vicente Fox del PAN, ¿no? Del partido, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero es el partido de derecha, ya el azulito. Y ese partido gana con Vicente Fox en el 2000, luego se repite en el 2006 con Calderón. Y fíjense que ya AMLO en el 2006 había quedado segundo. En el 2012 gana Enrique Peña Nieto, vuelve el PRI. AMLO también queda segundo. Eh, pero el PAN ya pierde, y acá en el 2018, que fue la última elección, son cada 6 años, el PAN y el PRI les fue hasta las patas y AMLO ganó con bastante más margen, ¿no? Interesante, solamente hay como que 3 partidos, ¿no? Fíjense entonces, bueno, la historia de la democracia de México entonces avanzó bien lento. Recién es considerado democracia, les digo, desde los 90 y poco a poco se ha ido, digamos que solidificando. Pero para entender el sistema electoral, entonces México tiene 31 estados, además de México Ciudad Federal, tiene un sistema presidencial, entonces eligen directamente al presidente, que es un jefe de gobierno, y también es jefe de estado. Ayer escribí un artículo en El Comercio, no sé si alguien lo vio, pero diciendo por qué yo creo que sería buena idea considerar pasarnos a un sistema semipresidencial. Si quieren, chequeen, ¿no? Te lo puedo pasar después. De ahí te paso el link. ¿Está qué? Para citarlo, claro. Como dice Albán, eh, pues, pues, claro, claro, claro. Ya bueno, le dan views al comercio. Bueno, tienen 2 cámaras, un Senado y una Cámara de Diputados también. Votar es obligatorio, pero no tiene multa, pero entonces en la práctica es casi voluntario. Elecciones son simultáneas entre el Congreso y el Ejecutivo. Las elecciones son de 6 años. El periodo análogo del Senado y el Ejecutivo, pero los diputados sí se renueven cada 3 años. Entonces hay renovación por mitades del Congreso. Eso sí, eso es en la práctica renovación por mitades. Si se dan cuenta, creo que era en Chile o en Colombia que era al revés, que como que el Senado, en Chile creo que el Senado se renueva por mitades y los diputados no. No me acuerdo, estaba en alguna de esas diapositivas, pero en todo caso, tú puedes jugar con qué es lo que te conviene más hacer en tu contexto, ¿no? No necesariamente hay una regla que sea la general que aplica. Claro, acá la renovación de senadores es total, acá es por mitades. Porque claro, la mitad cada 3 años, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Claro, 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 claro. Bueno, sí, es que en ese sentido, renovación por mitades también se puede entender que te refieres a que renuevas la mitad del Parlamento en un momento, que eso era lo que pasaba específicamente en el Senado, en el otro caso, que sí se renovaba solo la mitad del Senado, pero acá a lo que se refiere es a que es a la mitad del periodo presidencial. Sí, en realidad cuando dices renovación por mitades, sueles hacer más referencia a esto segundo, en realidad, más que a lo que yo dije primero, pero en realidad no es como que tan, o sea, le pueden decir así también. Sean específicos con la regla cuando la describan.
digan si van a usarla de ejemplo, pero en todo caso, puedes escoger tú si quieres hacer una renovación de todo el Congreso a la mitad del periodo presidencial, es un modelo, o renovar la mitad de una de las cámaras del Congreso o de todo el Congreso en cada uno de esos periodos, ¿no? En cada elección. Estados Unidos sí renueva como que por partes, ya vamos a ver después. Bueno, pero así funciona y es elecciones en una vuelta. Entonces, como es en una sola vuelta, no llama la atención tanto entonces esto de acá, ¿no? La división, no hay tanta fragmentación. Igual que en Paraguay. Fíjense entonces que la data coincide con la teoría, ¿no? O sea, Paraguay es mucho más concentrado. eh, Acá México es mucho más concentrado, no necesariamente son dos partidos los que hay, son tres, pero sí están equilibrados en tres fuerzas políticas. Hay tres partidos que son los partidos efectivos. Y miren cómo fue para los diputados. También son tres partidos relevantes, ¿sí? Yo también creo que es probable que no sobreviva, porque es bien personalista. Pero ahí lo interesante va a ser ver qué hace el sistema. Si simplemente vota a ese partido y elige y se quedan los otros dos, o surge una otra alternativa a AMLO. Yo creo que puede pasar lo segundo. Pero veremos. Lo que te diría la teoría es que la regla electoral debería igual empujar a que sean pocos los partidos, sigan siendo pocos, incluso si desaparece AMLO y aparece otro. Salvo que algún motivo histórico, como el que vimos en Chile, empuje las cosas en la tendencia opuesta. Bueno, hay un video de enterarse, pero no lo vamos a ver. Igual se los dejo acá porque es útil para simplemente resumir varias de estas cosas. Pero también, igual que en el video de Chile, en este de acá hacen un comentario sobre las reglas electorales y yo prefiero revisar eso con ustedes mejor en la segunda mitad del curso. Para que vean cómo son, tengan una idea de cómo es la boleta en México, cuando tú te acercas a votar. Así es la boleta presidencial, ya votas. Es bien parecido, sí, presidencia. Es bien parecido, digamos, a nuestra elección, pero si se dan cuenta, la boleta es esta de acá, es esta sola, ¿no? El, el voto de los... ¿Qué? Escribe es otra persona. Sí, pero en la práctica, o sea, en la teoría te admite esa regla, pero en la práctica es inejecutable, porque ¿cómo coordinas para elegir a alguien así de la nada, como alguien que no haya participado? Exacto, sí, así es. Es bien interesante eso, ¿no? O sea, eso puede ser una característica del personalismo, del esto. Entonces, de repente, más alineado con un objetivo de que tu política no tenga tanto que ver con rostros, sino más con ideas, podría ser que cambies eso. Eso también podría ser un trabajo de investigación interesante, por ejemplo, ¿no? O sea, cuál es la influencia de eso específico. Eh, y también, ¿por qué? O sea, ¿qué países? O sea, una pregunta interesante, por ejemplo, para trabajo de investigación, ¿por qué los países escogen o un modelo o el otro? ¿No? Entonces, de repente en los países, una hipótesis podría ser que en los países donde haya política, o sea, donde haya habido más caudillismo, donde la política sea más personalista, tenderían o sea, tiene que ser más probable que le pongan la foto que en países donde no. Puede ser que no, pues de repente al contrario, pero digamos, lo que digo es que puede ser un tema interesante para investigar. Mira, por intuición, yo diría creo que sí, me suena, pero la verdad tampoco es un tema que haya visto, no he visto, es el típico tema que probablemente hay investigación sobre esto, pero no lo he visto a fondo, entonces cuando no tengo datos o no he revisado argumentos al respecto, no tengo opiniones fuertes, tengo como simplemente sí, yo creo que, intuitivamente creo que convendría, pero no tengo una posición súper fuerte.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no, a veces pasa que la boleta admite que varias veces se presente un candidato porque es el candidato de varios partidos. Sí, esto es un ejemplo, entonces no sé si es la que se usó en verdad, pero en realidad eso puede pasar a veces. Sí, eso puede pasar a veces. Y lo que ocurre es que tú votas por cualquiera y con los tres van como un voto o sea, sí, es como, los tres serían como que hubieras marcado una sola casilla. Es una complicación por las puras, que en teoría te da más flexibilidad al sistema, pero yo creo que es una complicación por las puras. Me parece que sí puedes poner una persona externa, porque en México ha habido un caso, sí, 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 pero en Estados Unidos, es que en México habría que revisar un caso específico que, miren, es que hay un artículo bueno, ya que hablamos al inicio de la Convención Americana, no de la Convención, sino del sistema interamericano, porque hablamos de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Yo les he mencionado antes, cuando hablábamos de la discusión de las exclusiones en Perú, que hay un artículo de la Convención Americana, el 23, que dice, en el segundo párrafo del 23, que dice que solo se pueden limitar los derechos políticos, incluyendo elegir y ser elegidos, por una lista específica de cosas, ¿no? Por edad, digamos, nacionalidad, algunas cosas específicas, pero no puedes decir nomás por lo que quieras. En esa lista específica de cosas no está partido político, ¿ya? No, no dice esa lista, puedes limitar la postulación de una persona por un partido político. El caso que dio lugar a esa discusión eh, involucra a México. Entonces, la Corte dio una respuesta, me parece que fue, creo que en Castañeda, creo que el caso se llamaba Castañeda Guzmán, pero puede ser que me esté equivocando, pero ¿te acuerdan que les puse una lectura complementaria en el tema del sistema peruano, de un artículo que yo escribí con Alonso Burmendi de las reglas electorales de Perú, cómo han cambiado? Ahí mencionamos ese tema y citamos la sentencia que habla justamente del caso de México. Entonces, en México sí se determinó en ese momento que no podías delimitar rígidamente que cualquier persona pueda postular si no es por un partido político. Ese caso en particular trataba con un grupo de gente que era de una comunidad indígena y no tenían cómo así nomás acceder a crear un partido político por la logística, les era demasiado complicado. Entonces decían que el sistema les está impidiendo su derecho digamos, a poder participar en la política. Entonces, por eso, digamos, me parece, a raíz de ese caso, que esto no tiene la restricción de Estados Unidos. Entonces, sí podría ser cualquier persona. De hecho, hay otros lugares, por ejemplo, en Panamá, además de los partidos que se inscriben, hay tres candidatos que se pueden inscribir como independientes. Simplemente juntas firmas y tú sin partido te inscribes. Digamos, hay modelos que están proponiendo eso ahora. O sea, es un debate si debería ser un límite de los partidos políticos o no. Hay varias razones para pensar que sí, ¿no? O sea, el tema de que sean los guardianes de la democracia, de que son de alguna manera que los que... Hay un artículo de Alfredo Bullard de hace un montón de tiempo que me pareció bien curiosa una idea que él planteaba, que decía que eh, en el mercado político los partidos cumplen el rol que las empresas cumplen en el mercado convencional, ¿no? Entonces, imagínate que tú tuvieras que, si te quieres, o sea, no sé, quieres comprarte un polo y, no sé, tuvieras que irte a buscar una oveja para, tipo, trasquilarla y ponerte a tejer, o sea, tendrías que hacer un montón de cosas si no existieran empresas que son intermediarios que te permiten simplemente participar de ese mercado viendo y consumiendo, escogiendo alguno de los productos. Entonces, los partidos políticos logran hacer eso, ¿no? En el mercado político, porque te condensan una oferta electoral. Idealmente, lo que nos dan nuestros partidos políticos acá, por eso se dice que no tenemos partidos, no es realmente una propuesta clara, ¿no? Pocos partidos tienen una idea de como que qué es lo que quieren hacer con el Perú o algo así. Pero bueno, pasa. Las otras dos boletas de diputados y senados son así.
es parecido a Perú, pero fíjense que las boletas son diferentes. En Perú votas por presidente y Congreso, si bien son elecciones distintas, es boleta única. Acá son boletas separadas. Y en México hay una sola autoridad electoral, pero está más institucionalizada. Así como nuestro BCR está más institucionalizado que el de Argentina, el de México está más institucionalizado que el de acá, porque tiene una forma de elección que si bien no es totalmente independiente del poder político, sí es uno de los organismos electorales, digamos, que más influencia ha tenido en la región, que es más respetado, que tiene como que más prestigio, y entonces no es que no tiene problemas y no es que no tiene críticas, pero sí, de alguna manera que tiene una mayor institucionalidad. Yo igual creo que puede ser que tú, de alguna manera, que pues, podrías mejorar la estructura de esto para dividir el poder y hacerlo incluso mejor, más sólido. Pero bueno, en todo caso, no les ha sido un problema todavía eso en México. Sí les ha sido un problema en Bolivia, les ha sido un problema en Venezuela. No ha sido no les, tener un solo organismo electoral, ¿no? Pero no les ha sido un problema por ahora en México, al menos. AMLO ha propuesto varias reformas, de las cuales está todavía como que en discusión si se va a terminar de aprobar varias cosas, pero estaba en contra digamos, de la posición institucional del INE. En todo caso, eran varios cambios, no solo electorales, sino eran varios cambios políticos, una reforma política de que hace AMLO. Quiere eliminar las inmunidades, incluso la inmunidad presidencial, y hacer, no sé, como que cambiar varias reglas, pero que tienen que ver también con el electoral, pero otras cosas más. Pero entiendo que la posición de los magistrados de este instituto no era como que a favor de eso. No ha propuesto reformas por ejemplo, sí está en discusión, pero no lo ha propuesto AMLO que yo haya visto, segunda vuelta. Segunda vuelta está en discusión. Hay gente que lo propone para México. Pero claro, hay gente, por ejemplo, que lo propone para México para romper el monopolio de los partidos que han estado hasta ahora, ¿no? Porque justamente como te fragmenta, pues te da opciones de escoger en diferente. Eh, es diferente el contexto cuando tú ya tienes un país que está muy fragmentado y ese es tu problema. Bueno, vamos a parar acá un rato, 10 minutos. Sí, porque ya son las 4 casi. Eh, y luego ahí seguimos con Estados Unidos. Oh, voy a subir la temperatura ya. Pucha, no sé, pero le hicimos mejor papel contra la Fluminense, ¿eh? Sí, en verdad estaba servido. Era para hacerla, pero si hubiéramos tenido un 9 y sí, claro, si no está lo de la camita, no estuviera el tema de la camita. Sí, ya lo sentaron ya. Está bien, jugó mejor Nottingham. Ah, sí, jugó bien, jugó bien. Sí, pero son al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias.